precio de sangre. Y aquí estamos como hijos, aquí estamos como iglesia, Padre. Declaramos que es el poder de tu sangre que nos limpia de todo pecado. Ese poder de tu sangre, Señor, que nos santifica, que nos hace hijos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Eres digno de toda la gloria, eres digno de toda la alabanza. Eres digno. Declárale, declara que Él es digno, que Él es digno de toda gloria, que Él es digno de toda alabanza, que a Él le pertenece toda la gloria. Es a Él toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es a Él. Amén. Que no es con ejército, no es con fuerzas, es con su Santo Espíritu. Es con su Santo Espíritu. Entrañas que se manifieste en esta hora en el nombre de Jesús. Retroceda todas tinieblas, retrocedan las tinieblas, retrocedan las tinieblas, retrocedan ahora todas. Te pertenece, Señor, mi vida te pertenece, y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, sino que estará confiado plenamente en ti. Señor, declaro esta palabra en esta hora en el nombre de Jesús. Mi corazón confiado en ti, mi corazón confiado en ti, mi corazón confiado en ti, Señor. Gracias, Señor. Te alabo, Rey. Te alabo, Rey. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Alábelo. Alabe al Padre con un aplauso. Amén. Aleluya. 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 A Él la gloria. A Él la honra. A Él la alabanza. A Él toda adoración. Solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Te exaltamos, Padre. Te exaltamos. Aleluya. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, por estar obrando en mi vida, en mis hermanos, en esta hora. Gracias, Padre. Toma tu lugar. Toma tu lugar. Examina en este momento tu corazón.
Si hay tristeza, si hay dolor, si hay angustia, este es el momento para que puedas quitar todo eso que te impida recibir lo que el Padre tiene para tu vida. Si tienes que soltar perdón, suéltalo. Si tienes dolor en tu corazón, pídele que el Padre en este momento, con su mano poderosa, pase por tu corazón y traiga sanidad a tu vida. Si hay temores, el Espíritu Santo está para ayudarnos. Amén. Él está para ayudarnos en toda situación que vivamos. Y a veces las tinieblas vienen una y otra vez para querer robar lo que el Padre nos ha entregado. Pero algo glorioso vivimos ayer. Y yo entiendo de que eso poderoso se manifestó a través de un pueblo que tal vez no entendía mucho el paso que estaba dando, pero que lo hizo en obediencia. Otros sabían lo que hacían y otros lo hicieron por obediencia. Y sabe que de eso se agrada el Padre, que aunque a veces no entendamos todo, lo hagamos por obediencia. Y fue precioso porque así como cuando Moisés murió, Dios le dijo a Josué: levántate y cruza el Jordán, tú y todo el pueblo. Y créanme que fue precioso poder ver la vida de mi esposo como ese Moisés, como ese Abraham y todos nosotros atrás. Fue algo muy precioso ver que cruzamos a tomar ese territorio que nos ha sido entregado por el Padre. Ya estamos en ese territorio nuevo. Amén. Amén. Ya lo estamos. Estamos en ese territorio. El Padre nos lo ha dado. Buena tierra. Tierra que fluye leche y miel, dice su palabra. Y si bien muchos de nosotros ya lo hemos vivido experimentando desde que comenzó, creo que este 2018, quizás mucho antes, pero en el 2018, apenas comienza el año, mi esposo soltó unas palabras tremendas de este nuevo tiempo que hemos comenzado a vivir. Y en este nuevo tiempo estamos incluidos todos, aunque a veces no entendamos todo, pero estamos en un nuevo tiempo. Y a medida que nuestros ojos del Espíritu se vayan abriendo, lo vamos a ir viendo a este nuevo tiempo. Un tiempo donde nuestros ojos se abren a otra dimensión, donde vamos a ver los gigantes que se han establecido en el territorio que el Padre nos ha dado, pero que Él nos ha dicho de que somos más que vencedores, de que Él está con nosotros y de que ese territorio nos pertenece a nosotros. Amén. Así que estemos atentos a este nuevo tiempo. Sabemos que debemos guerrear, que debemos pelear esta batalla, esta buena batalla de la fe, porque sin fe es imposible que le agrademos a Él, pero que ya está ganada, porque el Padre ya nos entregó ese territorio que nos pertenece. Amén. Así que dale gloria a Él. Amén. Te damos gloria, Padre. Te damos gloria. Declaramos que el territorio que nos has asignado, Señor, lo vamos a ver lleno de tu presencia, Padre. Lleno de tu presencia. Sé que nos vas a dar la fuerza que necesitamos para hacer la tarea que nos corresponde.
Yo sé, Señor, yo sé que nos das la fuerza, que nos das el carácter, que nos das la capacidad, que nos das la revelación, que nos das la gracia que necesitamos para llenar este territorio asignado para nosotros, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Padre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Amén. Gracias, chicos. Gracias, Padre. Gracias. Sabe que en esta tarde, ya noche, el Señor me está permitiendo que pueda compartir un resumen acerca de lo que hemos vivido en Carlos Paz, ahora llamada en su nombre espiritual es Bethesda. La llamamos Bethesda, así que si usted por ahí escucha ese nombre entre nosotros, es porque es el nombre espiritual que le ha sido dado a Carlos Paz. Y van a pasar cosas tremendas en ese lugar, así que también esté atento a lo que va a ir sucediendo en ese lugar, porque el Señor ha hecho algo glorioso allí. Y este resumen usted después va a poder ver, se va a invitar a toda la iglesia que vea los videos que hablan sobre esto. Y yo voy a tratar de ser lo más clara que pueda hacerlo, porque es muy interesante lo que se nos compartió, lo que se nos enseñó. Y es un poco para también estar atento a lo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia, como hijos, como familias. Así que una de las cosas que tengo anotado es que la iglesia, cuando se aparta de la luz, no tiene fuerzas. Fíjense qué interesante es esto, ¿no? Que cuando nos apartamos de la luz, la iglesia no tiene fuerzas. Y por eso está el tema de la adoración, que nosotros hacemos mucho hincapié en esto. El tema de la adoración, porque justamente la luz va a venir a nuestras vidas a través de la adoración. En la adoración encontramos la respuesta a cada necesidad que tenemos como iglesia, como hijos, como familias. Si realmente nosotros adoramos en espíritu y en verdad, como dice su palabra, la respuesta viene a nuestras vidas. Si aún no encontramos respuestas en nosotros, es porque nuestra adoración es muy básica. Es muy básica. Así que no le echemos culpa a nadie de esto, de que ni a Dios, ni al hermano, ni al padre de familia, ni a la madre, no. Solamente que cada uno de nosotros podamos entender que en este nuevo tiempo o que en esta nueva etapa que estamos viviendo como iglesia, usted, se debe presentar o nos debemos presentar como un sacrificio vivo, como un sacrificio grato delante de su presencia. Ya el camino, dice la palabra, fue abierto por Jesús. Tenemos entrada a su presencia porque el camino fue abierto por Jesús. Entonces lo que tenemos que hacer es transitar por ese camino de luz, de revelación, de adoración. Y yo me debo presentar, me debo humillar delante de su presencia, debo humillar todo mi ser delante de Él y decirle: Padre, solo a ti te adoro, solamente a ti te adoro, a ti te quiero adorar con toda mi fuerza, como dice la palabra, con toda mi mente, con todo mi corazón, o sea, con todo yo lo quiero alabar, lo quiero adorar, porque Él es digno, Él es digno, Él es digno de recibir gloria, Él es digno. Hemos sido creados para eso, para alabarlo, para glorificar, para exaltar su nombre. Entonces me debo humillar
ante su presencia. Y es allí donde desciende Él con la respuesta que cada uno de nosotros está necesitando. Pero bueno, como dije recién, a veces nuestra adoración es muy básica y por eso no tenemos respuesta. Así que por eso se entiende de que debemos examinarnos cada día y decir, Señor, ¿qué es lo que está pasando que no estoy recibiendo respuesta en esta situación que estoy viviendo? ¿Qué es lo que está pasando en mí? ¿Qué es lo que está pasando? Amén. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el eje principal del gobierno es la adoración. Si yo no sé adorar, no puedo gobernar. ¿Se da cuenta? Si yo no sé adorar a Dios, no puedo gobernar. La palabra de Dios dice que Él nos ha puesto por reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Pero si yo no adoro, no puedo gobernar. Y esto es clave para nosotros como iglesia. Amén. Porque la clave justamente de poder gobernar es adorar. Así que yo digo, ¿por qué nos cuesta tanto encontrar una respuesta a cierta situación? Es porque aún todavía no hemos quebrantado nuestro yo, nuestro ego. Y entonces eso hace que no podamos entrar a ese lugar que ya ha sido preparado para nosotros. Solamente que nosotros nos debemos humillar ante su presencia, doblar nuestras rodillas, clamarle a Él, adorarle a Él, exaltarle a Él. Y eso va a hacer que recibamos respuestas. No es posible que una persona cambie de tiempo y entre a una nueva etapa si no adora. Yo creo que ayer fue precioso. Vamos a tener, creo, un videíto al final de lo que pasó ayer. Creo que todos los que pudieron hacer este paso tienen ese anhelo, tuvieron ese anhelo de entrar en otro tiempo, entrar a una nueva etapa. Así como le dije recién, así como Josué, Dios le ordenó que se levantara y que pasara el Jordán y que introdujera también al pueblo. Lo de ayer fue precioso porque podíamos ver ese anhelo y ese deseo de romper con ciertas estructuras que había en nuestra mente. Yo sé que algunos pudieron romper con estructuras muy fuertes en su mente que impedían que pudieran cruzar al otro lado o cruzar, ¿no es cierto?, las aguas. Si a veces nos cuesta hacerlo en la forma natural, a veces es más difícil en lo espiritual, porque es como que nos estructuramos de tal manera que nos estancamos en cierto lugar porque hay comodidad quizás en nosotros, nos sentimos bien en el lugar que estamos, pero el Señor no quiere solamente eso para nosotros, Él quiere más para sus hijos. Es lo mismo que usted como padre no va a querer que su hijo se establezca, ¿no es cierto?, en un cierto nivel de conocimiento, por ejemplo, a un niño que va a la escuela, sino que usted quiere que crezca, que se desarrolle para que el día de mañana pueda ser alguien, ¿no es cierto?, que pueda ser de bendición. Y aparte que es lo natural, que cada día vayamos por más. ¿No es así? Sí, cada día debemos ir por más. Entonces, justamente para poder experimentar esta nueva etapa,
debemos adorar más. Si lo estamos haciendo, hagámoslo más aún, hasta que se quiebre bien adentro de nuestro ser, que podamos sentir en lo profundo de nuestro ser que algo se ha quebrado: estructura, religiosidad, incredulidad, endurecimiento, todo lo que pueda estar estorbando a que yo entre en esa nueva etapa en mi vida espiritual a través de la adoración. Amén. Yo debo buscar la manera de que se quiebre dentro de mi interior lo que estorba a que yo pueda adorar a Dios como Él es digno. Y aparte que no solamente voy a experimentar esas nuevas dimensiones de fe, de confianza, de gratitud, de valor, no solamente voy a recibir esa bendición, ¿no es cierto?, de poder entrar a su santuario y ver la grandeza de su poder. Eso me va a llevar la verdadera adoración en mi ser. Y eso se va a ver también en lo natural, porque en lo natural voy a estar viendo que estoy siendo prosperado, como dice su palabra: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. ¿Por qué cree que a veces nos cuesta tanto la adoración? Es justamente un diseño de tinieblas que hace que nosotros nos cueste la adoración, para que no alcancemos justamente lo que el Padre quiere para nuestras vidas. Y de eso quiero hablarles en esta tarde. Cuando estuvimos allá en Carlos Paz, se nos habló de que cuando nacemos nosotros, así como nacemos y tenemos un ángel que nos cuida, el ángel de la guarda que le dice, tenemos un ángel de Dios que acampa, dice, alrededor de aquellos que le temen, pero también de parte de las tinieblas es enviado un espíritu. Este espíritu es asignado por las tinieblas. Y decimos, wow, sí es cierto, porque lo hemos visto cómo estas tinieblas que han sido asignadas es justamente para que usted y yo no cumplamos propósito. Fíjese, así como Dios establece un diseño para que nosotros seamos guardados, librados, esos ángeles que están siempre a nuestro alrededor ahí para librarnos en un montón de batallas que aún ni nosotros nos enteramos, pero que si pudiéramos ver a veces todas las cosas que nos pudieran pasar y de cuántas cosas somos guardados, es justamente por ese ángel que está de parte de Dios para ayudarnos, para guardarnos, para librarnos. Pero por el otro lado tenemos ese ángel de las tinieblas, ese espíritu oscuro asignado por las tinieblas para que usted y yo no cumplamos propósito. Es un espíritu que no es que te va a destruir, por decirlo así, de una sola vez, que te va a matar ahí nomás, sino que es un espíritu que te esteriliza. ¿Para qué? Para que no cumplamos propósito. Y eso es fuerte porque nos vamos muriendo de a poco. Cuando nosotros no cumplimos propósito, nos vamos muriendo de a poco, porque no sabemos para qué hemos nacido, no tenemos ni idea de eso. Y entonces el primer camino que se abra, ese tomo, porque no sé, no entiendo, no veo, no me ha venido revelación. Entonces este espíritu asignado hace eso, nos esteriliza para que nunca cumplamos ese propósito. Estos espíritus asignados operan, y esto se va a dar cuenta usted, operan por estaciones o diferentes temporadas. Son ciclos de destrucción.
Y yo ahora me estoy recordando a veces ciertos ejemplos, ¿no? O que usted mismo también se podrá ver, como que hay tiempos en como que uno puede lograr ciertas cosas y que después de bien que estamos, nos caemos nuevamente y volvemos a entrar en otro ciclo de destrucción, de esterilidad, de no alcanzar lo que anhelamos, de no alcanzar lo que estamos deseando. Y bueno, tal vez a través de nuestro clamor, de nuestra búsqueda, volvemos a salir adelante y después viene otra estación, otra temporada, otro ciclo y de vuelta nos caemos como en un pozo. Se activan estos espíritus cuando saben que las personas quieren subir su nivel espiritual. Así que, fíjense cómo trabajan estos espíritus asignados, se activan en nuestras vidas cuando queremos subir de nivel. Y usted se habrá dado cuenta, porque tal vez se ha puesto una meta, se ha puesto, ha puesto el Señor ese deseo en usted de querer subir a otro nivel y se te viene todo un ejército de tinieblas para sacarte de ese lugar, para destruirte en ese aspecto, para que no alcances lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, cuando cada uno de nosotros queremos extender el sitio de nuestras tiendas, nos pasa esto. Se levantan las tinieblas y quieren hacer que cada uno de nosotros desfallezcamos en el camino. Pero no debe ser ese nuestro caso, sino que me estaba recordando no me acuerdo ahora, mejor dicho, el versículo, pero dice en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, cuando yo me encuentro frente a esta situación, que ya sé por dónde vienen las tinieblas que han sido asignadas para que yo no cumpla ese propósito, yo me debo levantar en fe, en confianza de que Dios está de mi parte, de que así como este espíritu asignado, ha sido enviado para que yo no tenga fruto, para que yo no alcance propósito, así también ha sido asignado ángeles a mi alrededor. ¿Para qué? Para que nos guarden, nos libren de toda trampa de las tinieblas. Porque lo que hacen las tinieblas, ¿cierto?, es ponernos zancadillas, es ponernos diferentes situaciones para que nosotros caigamos en pozos profundos de oscuridad, de muerte, que es muy fuerte cuando se manifiesta esto en nuestras vidas. Y hay un ejemplo, le voy a leer acá en 2 de Corintios. Le estoy haciendo un resumen de algo que hemos visto allá en Carlos Paz, así que cuando vea los videos también lo va a encontrar y mejor todavía explicado. 2 de Corintios 12, y habla de Pablo en este caso, y versículos 7 al 10, cuando acá en el título de mi Biblia dice el aguijón en la carne. Y en el versículo 7 dice así, del capítulo 12. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjese que en este caso está hablando de Pablo, de aquel que también apareció este espíritu en la vida de Pablo para que, en este caso fue dado permiso por Dios. ¿Por qué? Porque legalmente había una base en la vida de Pablo que hacía que era necesario que este espíritu viniera y lo abofeteara, como dice aquí la palabra, ¿no? Porque él era una persona muy intelectual, muy erudita, con mucho conocimiento. Y esto hacía que en algunas oportunidades le jugara una mala pasada a Pablo y se le subiera el ego. Entonces, Dios permitió en este caso que este espíritu lo abofeteara un poco a Pablo para que no se le subiera el ego por tanto conocimiento, tanta sabiduría de lo que él tenía. Y Pablo acá lo habla, ¿no? Y él dice que le era necesario eso. O sea, eso era así, que hacía que pudiera doblar su corazón delante del Padre y darle gracias por lo que estaba viviendo, porque sabía que eso era para alinear su corazón con el Padre. Porque muchas veces lo hemos nombrado y hay un tema muy importante sobre esto, que son los juicios de Dios. Y no siempre los juicios de Dios son castigo, sino que los juicios de Dios son para alinearnos a la voz del Padre. Amén. Y en este caso pasaba eso. Pablo sufría ciertas dificultades en su cuerpo y pasaba también por diferentes pruebas, como dice acá. A ver, lo leo de vuelta. Dice, en afrentas, necesidades, debilidades, persecuciones, angustia. Él pasaba por todas estas cosas y era necesario que las pasara porque él estaba siendo alineado a la voz del Padre. Así que cuando usted esté pasando por estas cosas, no lo tome todo como que es el diablo encargado para destruirlo. Muchas veces Dios lo permite para que nosotros nos seamos alineados a su voz. Amén. Como pasó en este caso. Entonces, el derecho legal de Pablo era eso. El mucho conocimiento, la mucha sabiduría y la jactancia que a veces tenía de eso. Tanto que en una oportunidad, no me recuerdo el versículo, pero él habló como que nada pudo aprender de los otros apóstoles. ¿Qué fuerte? Sí, bueno, sí entendemos que tenían muchísima revelación, pero creo que siempre hay algo para aprender del otro. Quizás la humildad. La humildad. Se me viene en este momento. Quizás debía aprender humildad de aquellos otros apóstoles que estaban en ese tiempo con él. Amén. Significado de debilidad es algo que aún no hemos podido vencer. Yo creo que en esta tarde o noche podemos preguntarle al Padre, porque nosotros como hijos es algo que debemos tener siempre, esa actitud delante de Dios, de preguntarle, así como tenemos un Padre terrenal, cuando no sabemos algo, le preguntamos,
para poder saber. Lo mismo sucede con el Padre Celestial. Si hay algo que no sabemos, que aún no lo podemos ver en nosotros, quizás pueda ser porque no lo entendemos todavía, quizás porque no hemos buscado bien la respuesta, pero siempre cuando nos dirigimos al Padre, preguntándole lo que estamos necesitando, Él nos va a responder. Siempre nos va a responder. Y por eso es importante que nosotros podamos estar atentos, porque la respuesta viene, pero a veces nosotros no identificamos que está viniendo la respuesta de Dios a través de una persona que ni siquiera conocemos. Lo que le estás preguntando puede pasar por ahí. A lo mejor tenés una pregunta y quieres saber cuál es tu debilidad, por ejemplo. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es mi debilidad? No la puedo ver. Pero si yo le pregunto al Padre, el Padre me va a responder, quizás a través de la palabra, o quizás a través de un hermano, quizás a través del pastor, quizás a través del líder que tienes, o quizás a través de otras personas que no están dentro de la iglesia, pero que Dios te puede hablar igual. Así que atentos, atentos, porque Dios, si tú le preguntas o si yo le pregunto, Dios como Padre nos va a responder, porque Él anhela que en nosotros haya cambios. Amén. ¿Estoy siendo clara? ¿Me entienden? Otro ejemplo que quiero compartirles está en Lucas capítulo 22. Versículo 31, otro ejemplo. También en este caso de un discípulo de Jesús, de Pedro, dice así la palabra, 22 y versículo 31 de Lucas. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearnos como trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjense que acá, en estos versículos, Jesús le dice a Pedro, pero lo nombra Simón. Ese era el primer nombre que tenía Pedro, pero que después se le cambia el nombre a Pedro. Acá dice Simón. El Señor lo nombró Simón, Simón, porque en ese momento estaba viviendo una situación que no estaba alineada a la voz de Dios. Por eso dice: he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearte como trigo. Fuerte. Y Jesús le dijo: pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. O sea, es algo que todos nosotros vamos a vivir. De una u otra manera, quiera o no quiera, vamos a vivir situaciones difíciles. Aún estando en este territorio que nos toca vivir. Estamos en un nuevo tiempo, en un territorio que el Padre nos ha entregado, pero aún así, dice la palabra que había gigantes y que cada uno de los diferentes tribus debían derrotar a esos gigantes. Según los territorios que se le iban siendo asignados, ellos debían ir y derrotar a esos gigantes. Igual pasa con nosotros. Se nos levantan los gigantes. ¿Para qué? Para que nosotros los derrotemos. Ya el Señor nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para derribar esos gigantes. Pero a la vez, Dios trabaja con nosotros en eso,
Por eso acá en el caso de Pedro le dice que Satanás lo ha pedido para zarandearlo como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Cuántas veces nos falta fe en medio de las pruebas? Creo que es importante que en esto nos miremos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces volvemos atrás porque nos faltó fe, nos faltó confianza? No tuvimos la fe suficiente para poder pasar esa prueba, entonces volvemos de vuelta para atrás. Y por eso Jesús le dijo a Pedro acá, yo he rogado para que no te falte fe. Te va a zarandear el enemigo, sí te va a zarandear, pero yo he rogado para que no te falte fe. Y lo mismo pasa con nosotros. El Señor está viendo que estamos siendo probados en diferentes situaciones para alinearnos a la voz del Padre. Pero también sabemos que dice la palabra que el Espíritu de Dios gime con gemidos indecibles a favor nuestro. El Espíritu Santo está allí para ayudarnos en esos momentos difíciles que cada uno de nosotros vive. Tengámoslo en cuenta, Él está gimiendo con gemidos indecibles, con palabras que a veces no las conocemos, pero que sabemos que llegan al trono del Padre porque es el mismo Espíritu de Dios que está gimiendo a favor nuestro para que nosotros superemos la prueba. Por eso, como cuando comencé al principio dije, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nosotros empezamos a mirar las diferentes situaciones que vivimos, los diseños de tinieblas que se nos presentan para que nosotros caigamos y no nos levantemos, eso es lo que hacen las tinieblas, eso es lo que hace este espíritu asignado, este espíritu destructor para que nosotros no alcancemos propósito. Es como cuando alguien te pone el pie y nos caigamos. Bueno, así hacen las tinieblas, nos ponen el pie, diferentes situaciones para que usted ni yo levantemos nuestra cabeza y lo miremos al Señor. Entonces nos caemos, nos debilitamos y miramos para atrás y decimos, no puedo seguir. Cuando ese no es el diseño, ese no es el diseño para tu vida, no es el diseño para mi vida. El diseño que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros es que cumplamos propósito y Dios te va a hablar cuál es el diseño que tienes para tu vida. Ya quizás muchas veces te caíste, pero este es el tiempo de levantarte. Por algo el Señor, cuando Dios le entregó el territorio al pueblo, que fue toda la nueva generación que se levantó en el desierto y pasó juntamente con Josué y Caleb, el Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Se lo dijo en varias oportunidades, por lo menos 3 en el capítulo 1, donde dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Mira que te mando que seas muy valiente para que entres y tomes posesión de lo que yo te entrego. Y eso es lo que a nosotros nos está faltando. Fuerzas. Debemos ser gente esforzada, gente valiente. Por eso yo aplaudo a aquellos que dieron el paso ayer junto con nosotros en el río. Y con esto no menosprecio al que no lo hizo. Por favor, no lo piense de esa manera. Pero sí, aplaudo a aquel que lo hizo porque creyó, aún cuando no entendió, creyó y avanzó. Avanzó, porque a veces nuestras decisiones ayudan a que otros tomen decisiones también y ayuda a romper con estructuras que tenemos para que nuestras generaciones no pasen por lo mismo, sino que nosotros en esa actitud de fe, de obediencia, rompemos con estructuras, con miedo, con incredulidades, con cuántas cosas rompemos allí en las aguas. Recordemos que somos hebreos. Hebreos es aquel que cruza
en este caso cruzamos ríos, ¿no es cierto?, que se nos presentan delante para que nosotros podamos avanzar, como hablaba el pastor el domingo pasado. Es necesario que crucemos constantemente ríos para poder ir a otro nivel, porque las aguas, querido hermano, las aguas nos sanan y a veces necesitamos de esas aguas naturales para que podamos verlas en el mundo espiritual, porque normalmente necesitamos verlo en lo natural para que lo podamos entender en lo espiritual, que así como lo hemos pasado en lo natural, así lo pasamos en lo espiritual. Son aguas que traen sanidad, son aguas que rompen con estructura, son aguas que rompen con limitaciones, con religiosidad, son aguas, ¿no es cierto?, que quitan la incredulidad de nuestros corazones, que quitan la dureza de nuestros corazones, que no es solo meternos por meternos, sino que hay algo en el mundo espiritual que se mueve a través de esas aguas. Por eso necesitamos hacerlo en la forma natural, para que se manifieste en lo espiritual y nosotros podamos, cuando estamos en estos tiempos de adoración aquí en la iglesia, podamos ver esos ríos que comienzan a activarse por nuestra fe, por nuestra confianza, por nuestra adoración. Se activan esos ríos, se activan esas aguas y comienzan a moverse las aguas, y eso hace que venga a nosotros restauración, venga sanidad, venga liberación y cuántas cosas que necesitamos como pueblo. Amén. Dele un aplauso al Señor. Amén. Para ti la gloria, Señor. Es para ti la gloria, Padre. David cayó justamente en lazos del destructor cuando hizo lo que no debía hacer. Todos conocemos la historia de David con Betsabé, sabemos lo que se manifestó allí, el adulterio, ¿no? Pero también cuando él contó el ejército, algo que Dios no le había pedido que lo hiciera, él lo hizo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que cuando que muchas veces caemos o permitimos o le damos legalidad a ese espíritu que ha sido asignado por parte de las tinieblas para que nosotros no alcancemos el propósito, suele pasar porque nosotros abrimos también legalmente puertas, como le pasó con David, ¿no? Con haber hecho lo que hizo, él abrió puertas legalmente, le dio lugar al destructor. Y el mayor peligro que podemos cometer es hacer algo que el Padre no nos pide. ¿Y cuántas veces hemos hecho cosas que el Padre no nos pidió que hiciéramos? Por eso hoy entendemos que en este nuevo tiempo, cada paso que damos tenemos que pedirle al Padre si es su voluntad. Si es su voluntad, lo que vamos a hacer. ¿Es la voluntad tuya, Padre, esta decisión que tomo? Porque si no es tu voluntad, no la quiero. Por más linda que nos parezca la situación que podemos tener a través de esa decisión, pero si no viene de parte de Dios, hermano, no nos metamos. No nos metamos. Por eso es importante hacer la voluntad del Padre, porque esa va a ser nuestra esfera de seguridad. Amén. Siempre y cuando nosotros nos movamos en esa esfera de seguridad, que es la voluntad del Padre, vamos a ver resultados, vamos a ver frutos en nuestras vidas. Pero cuando hagamos algo que el Padre no nos está pidiendo, por más lindo que sea, no lo hagamos, hermano, no lo hagamos. No lo hagamos porque no nos llevan al propósito. Y a veces queremos, porque somos personas que queremos hacer algo, pero si el Padre no nos ha dicho, no lo hagamos. Amén. Otro ejemplo es en Lucas 4, cuando Jesús va a comenzar con su ministerio. ¿Se recuerdan que dice la palabra que el Espíritu lo llevó al desierto después que fue
lleno del Espíritu Santo. Le leo algunos versículos. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, por el mismo Espíritu de Dios, ¿no? Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó al diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrados me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Acá vemos cuando Jesús está por iniciar su ministerio, por el mismo Espíritu fue llevado al desierto, estando en ayunas, vino el tentador. ¿Con qué fin vino el tentador o el destruidor? ¿Con qué fin viene ese espíritu asignado? Con el fin de sacarlo del propósito de Dios. ¿Se da cuenta? Vino a tentar a Jesús, pero Jesús respondió con la palabra del Padre, con la palabra de Dios, cada cosa que Satanás le decía. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros. Ejemplo tenemos de parte de Él, que cuando viene el enemigo en contra de nuestras vidas para sacarnos del propósito del Padre, respondamos como Jesús respondió con la palabra. La palabra de Dios es lumbrera para nuestro camino. Entonces, eso hace que la misma palabra expulse a las tinieblas de nuestras vidas. ¿Se da cuenta? Lo importante que es conocer la palabra para que las tinieblas salgan fuera de nuestro camino, sean quitadas del camino donde nosotros estamos transitando. Amén. Hay una estrategia para vencer al destructor que está en Nahum capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así la palabra. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. Acá en estos versículos está la estrategia para nosotros poder vencer a este espíritu asignado o a este destructor que atenta en contra del propósito que Dios tiene para con nosotros. Dice, subió el destruidor contra ti, guarda la fortaleza. Esto es muy importante, estos puntos, los tengo anotados. El primero es montar guardia, o sea, nos habla de estar atentos, no dormirnos. ¿Cuántas veces nos dormimos y las tinieblas hacen lo suyo? ¿Por qué? Porque nos dormimos, porque no hemos estado atentos. Nos dormimos, o sea, nos adormecemos espiritualmente y eso hace que nuestras lámparas se vayan apagando. Entonces, no prestamos atención. Y la primera estrategia para poder vencer al destructor es montar guardia, no dormirnos. La segunda en la fortaleza. Esto está hablando de que así como el enemigo venía, en este caso contra Nínive, venía, dice que todos debían recurrir a la fortaleza, a ese lugar que estaba rodeado, ¿no es cierto?, con una fortaleza para que el enemigo no les dañara. Lo mismo pasa con nosotros en lo espiritual. La fortaleza es la casa del Señor. Nosotros somos esa casa del Señor. Nuestro hogar debe ser esa casa del Señor, donde nos podamos meter
dentro de la casa del Señor, por decirlo de esa manera, y allí, por más que las tinieblas vengan, la casa, si nuestra vida como casa del Señor, o si nuestra familia como casa del Señor, estamos fortalecidos en la fe, en la confianza, el enemigo no va a poder hacer nada en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a estar levantando batalla en contra de las tinieblas. Nosotros debemos ser, nuestro corazón debe ser esa fortaleza espiritual para que cuando las tinieblas vengan no nos destruyan, sino que vamos a estar atentos, firmes. Amén. Dice que esto me hace recordar que después quería leerle en Éxodo 12:23, donde habla que cuando pasó el ángel de la muerte, que es la primera vez que se habla del destructor en el libro de Éxodo 23, ¿se recuerdan de aquel tiempo cuando Israel debía salir de Egipto y debían matar un cordero y pintar los dinteles de sus casas, de las puertas de su casa? Porque el ángel destructor iba a pasar y iba a matar a todos los primogénitos. Y allí donde hubiese la sangre pintada en los dinteles, el ángel destructor identificaba la sangre y no iba a matar los primogénitos de ese lugar. Entonces, esto me recuerda cuando estoy hablando de la fortaleza, era que cada familia debía estar en la fortaleza y participar juntos del Cordero. Después de pintarlo, después juntos como familias participaban, comían rápidamente del Cordero porque pronto ya salían de ese lugar de esclavitud. El otro punto es vigila el camino. Todo esto está acá en Nahum que leí recién en 2:1 y 2. Dice, vigila el camino, sé vigilante de tus pasos, mira por donde andas, para que el enemigo no te detenga, para que las tinieblas no trabajen en contra de tu vida. Si vos vigilás tu camino, ese vigilar tu camino es mirarte a través de la palabra de Dios si tus caminos son correctos delante de Él. Amén. Vigila tu camino. Y el otro punto es fortalece tus lomos o afirma tus lomos. Y esto, afirmar tus lomos, cuando el pastor explicaba también los otros días, no me acuerdo qué reunión fue, cuando la Biblia habla de lomos, no se está refiriendo a estos lomos, que nosotros lo decimos así en lo natural, que estos son los lomos, pero en la Biblia los lomos son la parte de los riñones. Y entonces la palabra dice, afirma tus lomos o afirma los riñones. Esto quiere decir, corrige las fuentes de tus deseos. Porque si tenemos un deseo adecuado, te fortaleces. Y si tenemos deseos equivocados, estos nos debilitan. Tenga en cuenta esto, si tenemos deseos adecuados, nos fortalecemos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Porque el centro del deseo está ubicado en 3 lugares: cerebro, corazón y riñones. Cerebro, mente, corazón y riñones. Si usted ve, hoy normalmente ya lo utilizan mucho la gente que trabaja con cargas, que tienen que cargar mercaderías, se ponen, ¿no es cierto?, esos cinturones para no afectar esta parte de atrás donde están los riñones, porque ahí está el centro de la fuerza. Lo mismo pasa en lo espiritual. El deseo se manifiesta primeramente a través del cerebro, porque percibe. El cerebro es el que percibe, la mente está allí percibiendo y pasa por el corazón y luego por los riñones. ¿En qué sentido? En que si yo tengo un ejemplo, si yo miro pornografía, mi mente me lleva a mirar pornografía, se contamina mi corazón y me debilito, se debilitan mis fuerzas. ¿Por qué? Porque atendí a un deseo incorrecto de mi mente, de mi cerebro. Lo atendí, le presté atención, mi corazón se contaminó y me debilité. Mis fuerzas decayeron por causa del pecado. Y uno puede leer los salmos de David cuando habla
mis huesos se envejecieron por causa del pecado. Entonces, qué interesante es esto cuando dice corrige las fuentes de tu deseo. Por eso dice esta palabra, afirma tus lomos, tus riñones, corrige las fuentes de tus deseos, evangeliza las fuentes de tus deseos. ¿Estoy teniendo un deseo correcto? ¿Estoy teniendo un deseo correcto? Porque si no tengo un deseo correcto, me voy a debilitar y mi corazón se va a contaminar. Amén. Ay, Dios. En Éxodo 12:23, que es donde le dije recién del ángel destructor que aparece ahí por primera vez, lo voy a leer, aunque en esta versión no dice ángel destructor, sino dice el destruidor, creo. A ver, Éxodo 12:23, dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Acá es donde aparece por primera vez el destructor. En mi Biblia dice el heridor, pero en la versión textual, que es la versión más precisa, aparece la palabra destructor. Dice, y no dejará entrar al destructor en vuestras casas para herir. Entonces, cuando acá habla de esto, la estrategia para no ser tocado por el destructor es sacrificar el cordero, con la cual pintaban los dinteles, ¿no es cierto?, de sus puertas, y comer el cordero dentro de la casa unidos, como familia. Esa era la estrategia en contra del destructor. Sacrificar el cordero para pintar con la sangre los dinteles de las puertas y comer el cordero dentro de la casa unidos. Amén. Dice, lo único que reconoce el destructor es la sangre. Por eso pasaba de largo de aquellas casas que tenían pintadas sus puertas con la sangre del cordero. Porque el propósito de Dios o el propósito del Padre es que caminemos juntos, unánimes. Y primeramente debe comenzar en nuestras propias familias. Caminar juntos, unánimes. Entonces, eso hace que marque la diferencia, eso hace que el destructor no entre a tu casa. Conclusión, recordemos que el destructor viene en consecuencia de un juicio. Y no tengamos temor por los juicios, porque como dije hace un momento, no siempre los juicios son castigos, sino que los juicios son también para alinearnos a la voz del Padre. Amén. El Padre siempre busca que nosotros hagamos su voluntad. Y otra de las cosas que hemos venido hablando y que también se nos habló allá estando en Carlos Paz, era de las fiestas perpetuas. Estas fiestas perpetuas hacen, como primeramente les voy a decir, las fiestas perpetuas son la Pascua, después Pentecostés, que ya falta poquito, y después la fiesta de los tabernáculos. Esas son las tres fiestas perpetuas que nosotros tenemos que celebrar. ¿Por qué? Dice que las fiestas perpetuas rompen con los ciclos de destrucción. Amén. Por eso debemos celebrarlas. Y al celebrarlas entramos en ciclos de bendición. Amén. Por eso creo que el Señor, a medida que nosotros vamos avanzando en este nuevo tiempo, en esta nueva temporada, en este territorio que hoy el Padre nos ha entregado, se nos va a ir haciendo más luz todo lo que ha sido asignado de parte de Dios para que nosotros alcancemos el propósito.
Así que cuando nosotros celebramos estas fiestas perpetuas como la Pascua, Pentecostés y tabernáculos, se va a manifestar la gloria del Padre de tal forma que hace que de esta manera se cierren esos ciclos de destrucción y comiencen ciclos de bendición para nuestras vidas. Por eso es importante que la celebremos. Amén. Ponte de pie en esta noche. Hay mucho más de todo esto. Cuando acá también en Nahum habla de, más allá de fortalecer nuestros lomos y afirmarlos, habla también de reforzar más tu poder. Esto habla de que debo clamar más, de que debo orar más, de que debo adorar más. Esa es la fuente, ¿no es cierto?, de poder que cada uno de nosotros tenemos. Por eso es importante reforzar la fuente de tu poder. Es lo que hace que nosotros podamos gobernar cuando nos levantamos en clamor, cuando nos levantamos en adoración, cuando nos levantamos, ¿no es cierto?, en fe, en confianza. Y es tan importante la fe, hermano, en esto. Es muy importante que veamos este tema de la fe en nosotros, la fe, porque dice que sin fe es imposible que agrademos a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque no veamos, hermanos, activémonos en fe. Activemos la fe en nosotros para poder contrarrestar las tinieblas que se levantan contra nuestras vidas. Amén. Levanta tus manos allí donde estás. Dale gloria al Padre. Lo interesante de todo esto es que no estamos solos en esta situación. No estamos solos para transitar este camino que hoy se ha abierto para nosotros. Este territorio que nos ha sido asignado, no estamos solos, Él está con nosotros. Y Él nos va a dar las fuerzas para hacer la tarea que tenemos que hacer. Amén. Adora ahí donde estás, hermano. Damos gracias a Dios también por todos los que hicieron el paso del bautismo de arrepentimiento. Fue precioso ver jovencitos, niños y adultos que hicieron este paso de arrepentimiento. Precioso momento. Gracias, Señor. Adora allí donde estás. Frente a ti, solo puedo adorar. Aleluya, Señor. Comienzo a entrar en tu río. Amén. Aleluya. Mis ojos son abiertos. Amén, Señor. Mis oídos